Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Ochoa, con quien vamos a compartir el tema de sífilis, un enfoque general de lo que tiene que ver con cada una de las fases de esta gran imitadora, una patología que en nuestro medio viene con un aumento creciente, cada vez diagnosticamos más personas y a pesar de que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente y que tiene tratamiento y se cura, los porcentajes de reinfección son altos, con manifestaciones muy diversas que también varían de acuerdo al estado inmunológico del hospedero. No es lo mismo una sífilis en un paciente inmunocompetente que en uno inmunosuprimido y por supuesto cada una de las fases de la sífilis primaria, secundaria o terciaria van a tener variaciones clínicas con respecto al hospedero que la alberga. Entonces los dejo con la doctora Ochoa, quien es residente de tercer año de la Universidad CES y con quien vamos a discutir entonces este interesante tema. Bienvenidos. Buenos días, como el profe me mencionó, mi nombre es Carolina Ochoa, soy residente de Medicina Interna y hoy les vengo a hablar del tema de sífilis. Para el día de hoy les tengo la siguiente propuesta. Vamos a comenzar primero con un poquito de historia, posteriormente seguiremos con unas generalidades y una epidemiología, seguiremos después con la patogenia y fisiopatología de la enfermedad, yéndonos hacia la historia natural y las diferentes fases de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y algunas cositas de prevención. Entonces, para hablar primero vamos a comenzar con historia. La sífilis como tal se define por una enfermedad de transmisión sexual crónica con diferentes manifestaciones clínicas sistémicas y que va a depender en parte de si el huésped es inmunocompetente o inmunosuprimido, como bien lo mencionó el doctor. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia y es que digamos que alrededor de 1443 se plantean dos hipótesis del origen de la sífilis. La primera hipótesis es una hipótesis precolombina y la segunda hipótesis es una hipótesis colombina. ¿Esto por qué? Porque con la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, pues hubo posteriormente un brote significativo de todo lo que es la sífilis en el continente europeo. Entonces la hipótesis precolombina decía que habían previamente a Cristóbal Colón, habían una zoonosis, se dio por una zoonosis por unos primates en África que tenían mal de Pinto, que hace parte de otra treponema, que ya vamos a mirar qué otros tipos de treponema hay. Entonces, se decía que la teoría o hipótesis precolombina era del África, por una zoonosis que venía del treponema de mal de Pinto en el África. Porque esto decía que había algunas mutaciones que se podían reconocer en las membranas celulares desde los 500 años previos. Y la hipótesis colombina como tal, digamos que se fundamenta en decir precisamente ese pico que hubo posterior a la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, en 1449 se llamaba el mal francés porque en el ejército de Carlos VIII, que era un rey pues, francés, cuando invadió Italia había muchos soldados y muchas personas que morían por lo que llamaban el mal francés, que posteriormente se fueron dando cuenta que precisamente la sífilis. El nombre de sífilis viene de un poema que lo escribió Girolamo Fracastoro, era un italiano, pero el poema se llamaba Syphilis Iber Morbus Gallicus y al final él describía todas las manifestaciones clínicas de la sífilis que se conocían hasta el momento y terminaba en una apología donde Sífilo, que era un pastor, recibía un castigo por haber ofendido a Apolo, que era el rey del sol. Entonces la palabra sífilis viene precisamente de Sífilo, que era quien ofendió a Apolo. Y fueron pasando los años, hubo pues una epidemia grande, como les mencioné, pero inicialmente solamente hasta el siglo XIX se hizo la diferencia entre sífilis y gonorrea. Al principio se pensaba que era una sola enfermedad y que se manifestaba también con secreción uretral. Posteriormente nos fuimos dando cuenta de que no era así y fue hasta 1905 que Schaudin y Hoffman pudieron aislar lo que se llama la espiroqueta pálida. Entonces aquí se aísla la espiroqueta pálido como tal, pálido, que ya vamos a ver que hay varias, pero pues acá es cuando se aísla,
Y posteriormente viene en 1906 lo que se llama la reacción de Wassermann. 1906, la reacción de Wassermann, que esta es la clave para los exámenes de complemento y lo que pues, tenemos hoy como el BDRL, que es una clave para el diagnóstico. Posteriormente a esto se fueron implementando varios tratamientos, inicialmente se intentó con arsénico, hasta que finalmente se logró llegar a la penicilina, y hay varios experimentos que hizo el sistema de salud pública, pues el salud público de Estados Unidos, donde incluso pues en Guatemala sífilis algunos presos para ver cómo se comportaban y cómo era pues como la evolución. También hay otro estudio muy famoso que es el estudio de Tuskegee, que duró aproximadamente 40 años, fue en Alabama, también en Estados Unidos. Es un estudio bastante debatido desde la parte ética porque a través de los años, duró 40 años, se tomaron más de 400 pues, indigentes afrodescendientes, y lo que hicieron fue estudiar, verificaron que tuvieran pues la serología positiva para sífilis y estudiaron simplemente la historia natural de la enfermedad. Más o menos a mitad del experimento se logra consolidar la penicilina como tratamiento, sin embargo no se trató esta población, y eso pues nos da mucha información acerca de la historia natural, pero gracias a esto y este problema ético fue que salió posteriormente el informe de Belmont, que es lo que hoy da las bases de la investigación científica en humanos. Entonces, eso ha sido un poquito de la historia de la sífilis. Ya pues obviamente hubo una caída grande con el inicio de la penicilina y volvió a ser un pico grande cuando, digamos, en los 80, 1980, 1990, hubo todo este auge del cambio del sexo por drogas y comenzó todo lo que es, digamos, el hombre, sexo con hombre, y todo lo que pues son los movimientos y el auge del VIH, ¿cierto? Entonces, esa es un poquito de la historia de la sífilis. Ahora vamos a hablar de algunas generalidades y epidemiología. Entonces, la sífilis como tal, ya sabemos de dónde viene el nombre, pero lo produce una bacteria. La bacteria es una espiroqueta y se llama Treponema pallidum. Entonces, todos los treponemas son espiroquetas, sin embargo, espiroquetas con ondulaciones, ¿cierto? Más o menos así. Hay diferentes subespecies del Treponema pallidum, entre ellos vamos a que nos interesan en este momento. Sin embargo, hay otros. Está el Endemicum Carabatum, ¿cierto? Hay otros treponemas, y el que nos da pues lo que es la frambesia, la frambesia. Este nos da, entonces este nos da la sífilis como tal, como lo conocemos, es el Treponema pallidum, subespecie pallidum. Sin embargo, nosotros nos dan una trepomatosis, pues enfermedades relacionadas con el treponema que no son de sexual. Entonces, esta es la única de transmisión sexual. Sin embargo, las otras se pueden transmitir por contacto, más que todo generan lesiones en la piel, por ejemplo, la sífilis endémica, el Carabatum que les menciona lo que es la pita, y pues la enfermedad de pita, y la frambesia. Listo. Hay otros treponemas comensales en la piel que tenemos pues, los seres humanos, principalmente en la boca, y pues los hombres en el prepucio también lo pueden tener. Esos son comensales y no son pues patógenos. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer la microscopía oscura no se recomienda hacer las lesiones en la piel porque puede haber pues este tipo de treponemas en esas lesiones, que son comensales y no son patógenos. Entonces nos vamos a centrar en Treponema pallidum, subespecie pallidum, que es pues el responsable de nuestra enfermedad transmitida de manera sexual. Solamente el único hospedero conocido hasta el momento es el hombre, excepto pues de la teoría que les mencioné, que era una zoonosis, pero que venía del otro treponema,
una transformación, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que, pues ya les mencioné, hubo varios picos epidemiológicos importantes, al principio de la enfermedad más de 1500, posteriormente con el inicio de la penicilina bajó la incidencia, y en los 80, los 90, con eso del sexo por drogas y todo, pues el auge del VIH y todo, volvió a aumentar. ¿Cómo estamos en el mundo? Entonces, en el mundo tenemos unas prevalencias más altas de países como Malta, donde la tasa puede llegar a de 11 en 100.000 habitantes. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Malta, países como Malta, Lituania, Islandia y España son en el mundo occidental los que más altas tienen prevalencia, siendo Malta el mayor de estos, llegando más o menos a una tasa de 11.5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en países como Bielorrusia, que pues después de la caída de la cortina de hierro, se dieron cuenta de que en países como Bielorrusia la tasa es mucho más alta. Sí. Yo que le sirvió llegando incluso a ser 41 por cada 100.000 habitantes. En Colombia tenemos una prevalencia documentada, así que un estudio en Bogotá de los trabajadores sexuales y se encontró que de los trabajadores sexuales el 10% presentaban serología positiva para sífilis. Y en algunos estudiantes universitarios y jóvenes a los que se les realizó estudio aleatoriamente entre los 18 y los 24 años se encontró una prevalencia del 6%. Entonces, así son estudios de Bogotá, entonces esa es como la prevalencia. Sin embargo, como no es una enfermedad de obligatorio reporte, puede haber subdiagnóstico, incluso muchas veces, como es un tratamiento y la espiroqueta es sensible a la penicilina, muchas veces se trata la sífilis latente sin haberse diagnosticado ni siquiera, entonces a veces no progresa la enfermedad porque reciben antibióticos pues, por otras causas. Entonces no es una, pues hay subregistro. Ahora vamos a hablar un poquito del treponema. Entonces, el treponema es una bacteria, como les mencioné, una espiroqueta. La vamos a dibujar así, más o menos, para que vean. Entonces, es una espiroqueta que va a tener una membrana externa, que se las dibujé en rosado, va a tener adicionalmente una membrana interna, que se las voy a dibujar en verde. Va a tener una membrana interna, va a tener unos motores filamentosos que van a estar en rosado, motores filamentosos a ambos extremos, y va a tener unos filamentos flagelares internos, porque miren, estos filamentos son los que le van a ayudar a dar movimiento, pero son entre las dos membranas, entre la membrana externa y la membrana interna. Se encuentran los filamentos flagelares a ambos lados, en los dos extremos de la bacteria. Y va a tener dentro del citoplasma unos filamentos citoplasmáticos que van a ir. Los filamentos flagelares van de la periferia, de las puntas al centro, y los filamentos citoplasmáticos van a ir del centro hacia la periferia, por todo el citoplasma. Esto le va a permitir a la bacteria moverse. Para poderse mover va a tener estos motores filamentosos, van a tener que moverse en direcciones opuestas para que la bacteria pueda como enrollarse y movilizarse hacia donde ella sea atraído por unos bioreceptores que va a tener en las puntas. Entonces en la punta va a tener un gorro y un capuchón a ambos extremos. ¿Qué le permite este gorro y este capuchón? Le permite primero anclarse al sitio donde ella pues quiera estar,
y posteriormente le va a permitir recibir pues la quimiotaxis. Entonces, esa es la bacteria como tal, así es que se moviliza, no tiene muchas pues, proteínas patógenas en la membrana, en realidad es una bacteria con muy pocas proteínas plasmáticas que puedan ser reconocibles, lo que hace que sea pues muy sigilosa o muy, digamos, se pueda escurrir, pues como escabullir muy fácilmente del sistema inmunitario. Es una bacteria que mide 0.2 micras de diámetro y que mide aproximadamente de 10 a 20, más o menos 10 a 20 micras de largo. A veces se confunde con que sea gram negativo, en realidad no es gram negativo, no tiene lipopolisacáridos en su membrana, pero sí tiene unas lipoproteínas que son lo que nos van a ayudar a reconocer por parte de los, digamos, del sistema inmune pues de nosotros. Entonces van a tener unas lipoproteínas, se alimenta principalmente por glucólisis y tiene unas proteínas y porinas transmembranas que le permite, digamos, el ingreso pues, de las sustancias requeridas. Entonces, adicionalmente puede soportar muy bajas presiones de oxígeno, eso hace que sea microaerófilo y que pueda soportar grandes temperaturas. Todo esto hace que la sífilis sea llamada la gran imitadora o la gran simuladora porque puede pasar desapercibida muy fácilmente, no tiene casi, digamos, moléculas patógenas que nuestro sistema inmune pueda reconocer. Entonces, ya habiendo sabido eso, vamos a iniciar con la patogenia y cómo se produce la enfermedad. Entonces, la enfermedad va a comenzar con el, digamos, con el inóculo, pues, que entra de manera sexual y en el sitio del inóculo se va a iniciar la replicación de la bacteria. Es una replicación lenta que dura más o menos 30 horas cada replicación. Entonces eso hace que, pues, digamos, la historia natural y la latencia de la enfermedad sea muy grande. Se demora más o menos 30 horas en el sitio del inóculo, va a iniciar la división, se escabulle de los reconocedores de patógenos y logra dividirse. En el sitio de la inoculación vamos a tener lo que se llama la sífilis primaria. En la sífilis primaria va a estar principalmente el chancro, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, y luego de esto se va a diseminar tanto por la sangre como por los ganglios linfáticos. Entonces ya se pega en la zona del inóculo, va a crear una endarteritis, una necrosis de la zona y se produce la lesión primaria. Posteriormente migra y entonces para la patogenia vamos a tener que en un momento dado de la enfermedad va a ser reconocida por las proteínas de membrana, por los, digamos, por las OPM, que son las proteínas de la membrana externa de la sífilis, van a ser reconocidas por los anticuerpos opsonizadores. Estos anticuerpos lo van a presentar a todo lo que es el sistema macrófago, células dendríticas y natural killer, y esto lo que va a hacer es que pues, ya va a activar toda una respuesta inflamatoria. Entonces los macrófagos, células dendríticas, ya ahí sí va a ser la presentación antigénica por los receptores TOL tipo 1 y 2, y se produce toda una respuesta inflamatoria donde se van a producir interferón gamma, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, y toda una cascada de citoquinas que nos van a dar todo lo que son las manifestaciones clínicas. Por la forma de la sífilis y ese anclaje, entonces la latencia es mucha y puede migrar a cualquier parte del cuerpo, incluso desde etapas tempranas. Posteriormente, pues digamos que se logra digamos, controlar, entonces va a haber una resolución de la infección, pero la recaída va a ser precisamente por esas bacterias que no se pueden reconocer por la ausencia de las proteínas de membrana. Entonces ya vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad, y es que en la historia natural de la enfermedad tenemos que este es el momento en el que se hubo la inoculación, ¿cierto? Entonces ese es el punto de inicio, inoculación. Acá vamos a tener un periodo de incubación,
¿cierto? O el contacto, pues. Acá vamos a tener un periodo de incubación de aproximadamente 10 a 90 días. En promedio, 21. Este 90 días va a ser asintomático, es mientras la bacteria se replica en esa zona, pues, en la zona de la inoculación. Posteriormente viene lo que se llama la sífilis primaria, que acá vamos a tener un chancro, que ya les voy a mencionar qué características tiene, pero es principalmente un chancro con linfadenopatías, pueden ser bilaterales. La sífilis primaria, posteriormente, si continúa y no recibe tratamiento, vamos a tener unas semanas de incubación de aproximadamente de 4 a 10 semanas. De 4 a 10 semanas llega lo que se llama la sífilis secundaria. Llega lo que se llama la sífilis secundaria, y si no ha recibido tratamiento, entonces vamos a tener lo que se llama la sífilis latente temprana, que es menor a 1 año, y latente tardía, que es mayor a 1 año. Esto de 1 año o mayor a 1 año se definió gracias a un estudio de Oslo, donde se intentó descubrir, pues, la historia natural de la enfermedad, y se vio que más o menos el 90% de las recaídas se presentaban antes del primer año. Por eso es que se puso este límite. Y si continúa, entonces va a ser lo que es la sífilis terciaria. En la sífilis terciaria vamos a tener 2 presentaciones grandes, que va a ser la cardiovascular y las gomas. ¿Por qué no puse la neurosífilis? Porque es que la neurosífilis se puede presentar en cualquier momento de la enfermedad. En cualquier momento. De esas dos pueden recaer a la sífilis secundaria, aproximadamente el 24%. Pueden recaer. Y desde el inicio, desde la sífilis primaria hasta la sífilis secundaria, en cualquier momento se puede presentar lo que es la neurosífilis. Esto va a ir más o menos en una invasión al sistema nervioso central del 25 al 60%. Y esto es importante porque la neurosífilis va a ser un aspecto completamente separado y puede tener 2 presentaciones. La primera es que sea asintomática inicialmente, y la segunda es que tenga síntomas. Entonces así sería, pues, la neurosífilis como tal, manifiesta. Dentro de esta neurosífilis, y más o menos corresponde al 5% de los pacientes que la presentan de manera temprana, podemos tener meningitis, que ya lo vamos a ver más adelante. Meningitis, podemos tener también compromiso ocular, neuritis craneal, y también podemos tener lo que es como los síndromes meningovasculares. La mayoría pueden resolver o pueden llegar a recibir tratamiento, pero esto es más o menos el 80% de los pacientes que van a dejar. Incluso, como vemos, la mayoría pueden ser incluso tener compromiso del sistema nervioso central, pero estar completamente asintomáticos. Pero los que pasan van a tener lo que se llama neurosífilis tardía, que se va a manifestar de 2 maneras. La primera es por paresia generalizada, y la segunda es lo que llamamos el Tabes dorsal. Entonces, el Tabes dorsal, esto se va a manifestar, pues, diferente en cada estadio de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, las gomas se han visto que se presentan principalmente en mayores de 5 años de la enfermedad, las enfermedades cardiovasculares mayores a 10 años, la paresia y el Tabes dorsal, o lo que es neurosífilis tardía, es en pacientes que llevan más que todo 15 años con la enfermedad. Entonces, esta sería la historia natural de la sífilis. Vemos que la neurosífilis puede estar desde desde sífilis asintomáticos, y posteriormente vamos a tener las complicaciones de las cardiovasculares, las gomas o la neurosífilis tardía, con la pareja o el Tabes dorsal. Entonces, esto es como la historia natural que nos ha dado los estudios. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con la sífilis primaria. En cuanto a la sífilis primaria es una úlcera que se presenta en el sitio de la inoculación, úlcera
en realidad es una endarteritis, una úlcera de fondo limpio, no dolorosa usualmente, porque la sífilis llega a invadir los nervios de la piel, entonces pues los sensitivos de la piel entonces no la siente. Entonces es una úlcera no dolorosa, de bordes limpios, bordes definidos, ¿cierto? En los hombres principalmente va a estar en el surco balano prepucial, pero también puede estar en el cuerpo del pene o pues lo que es ya pues como la parte perineal o el glande también. Entonces en el chancro. Los bordes son levantados y pueden tener o no linfadenopatía inguinales en el mismo, pues, de la misma presentación. Usualmente son bilaterales. En pacientes inmunocomprometidos, estos, miren que el chancro normalmente lo describen como una úlcera única, no dolorosa, de bordes levantados y fondo limpio. En los pacientes inmunocomprometidos pueden haber múltiples úlceras. Entonces no nos debemos confundir si es que llega con varias úlceras. En los diagnósticos diferenciales está incluso el herpes genital, pueden haber otro tipo de, digamos, enfermedades, incluyendo pues no tuberculosas, pero principalmente sería el herpes genital, uno de los principales diagnósticos diferenciales, y el linfogranuloma venéreo, que sería Prelemophilus ductei. Entonces, en esta etapa de la enfermedad no hay, como el treponema está muy localizado, no hay no hay espiroquetas circulando, entonces pueden haber falsos negativos en las pruebas serológicas. Entonces, mucho cuidado porque podría pasar, y lo ideal sería tomar una muestra de la úlcera y mirarla en el microscopio de campo oscuro para poder confirmar el diagnóstico. Eso es lo que se llama la sífilis primaria, tiene una resolución más o menos en 3 semanas, dura más o menos 3 semanas, y posteriormente resuelve, entonces muchos pacientes no suelen consultar. En las mujeres se puede presentar principalmente labios mayores, labios menores, y puede tener incluso compromiso del cervix, con algún pues como exudado o secreción, entonces hay que tenerlo presente. También existe, para que no nos vayamos a confundir, también puede tener compromiso oral, ¿cierto? Digamos, si hay sexo oral, entonces puede tener compromiso oral presentándose en lengua, en paladar, en labio superior o labio inferior. Entonces puede haber sífilis primaria oral o perineal, que se puede confundir con fisuras anales. Entonces hay que tenerlo pues muy presente en caso de diferentes pues, tipos de úlcera. Posteriormente vamos a pasar a lo que se llama la sífilis secundaria. Entonces la sífilis secundaria va a tener 3 manifestaciones principales. La primera va a ser lo que todos conocemos como el exantema, ¿cierto? Pero también, aparte del exantema, puede tener parches mucosos y condilomas planos. Entonces, el exantema va a ser digamos, un exantema generalizado que empieza por tronco y extremidades, que compromete principalmente lo que son, pues, característicamente las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces se puede diferenciar de un color rojo o rosado, puede estar acompañado de mialgias, artralgias, malestar general, sensación de fiebre subjetiva, síntomas como, pues, digamos, muy generales. Y pues el exantema puede ser macular, pustular, maculopapular. Comienza inicialmente con máculas, después puede progresar a pápulas y puede terminar incluso con pústulas. Hasta el 40% puede ser pruriginoso. Entonces puede haber prurito, aunque no es lo más característico, puede haber. Y pues en pacientes inmunocomprometidos, el exantema es mucho más pustular, puede tener incluso costras. En cuanto a los parches mucosos, van a ser esas lesiones que se van a presentar como unas úlceras en lo que es la cavidad oral o pues mucosas genitales. Entonces van a ser unas úlceras que van a estar cubiertas por una membrana gris o blanquecina y que pueden presentarlas en la cavidad oral. En ese momento, pues ahí como les mencioné, perdón, lo ideal no es tomar estas lesiones para ver en microscopía de campo oscuro porque se puede confundir con otros treponemas, entonces no es como el método diagnóstico ideal. Y en este momento de sífilis secundaria es cuando las pruebas serológicas tienen más, digamos, más utilidad, entonces estarían pues ya con mucha espiroclotenia
muchas espiroquetas en la sangre, entonces pues tiene mucha más utilidad la serología. Y los condilomas planos van a ser principalmente en esas zonas húmedas, calientes, en las zonas húmedas, calientes, por ejemplo en la región inguinal, por ejemplo en la región pues, axilar también la puede presentar, pero principalmente en la anguilar, y incluso aquí pues en cuello, que pueden presentarse como una hiperplasia de la epidermis y nos da una forma de condilomas planos. Entonces se puede pues como diferenciar. Entonces esas son las principales manifestaciones. También hay linfadenopatías generalizadas, incluyendo las principales que serían las epitrocleares, son las principales y digamos pues no patognomónicas, pero pueden asociarse a sífilis. Y en este momento puede haber diseminación a otros órganos. Esto sería pues como las manifestaciones más de sospechar, pero puede haber compromiso en hígado. Entonces vamos a tener, por ejemplo, elevación de la fosfatasa alcalina, puede haber elevación pues también por infiltración periportal, entonces podemos tener principalmente elevación de transaminasas o fosfatasa alcalina también. En hígado, en hueso, podemos tener una periostitis, podemos tener una periostitis. En lo que es el sistema gastrointestinal, también pueden haber úlceras, es poco frecuente, pero pueden presentarse a nivel gastrointestinal, pueden haber úlceras. Lo que es el ojo es un lugar muy importante porque es una de las principales causas de uveitis. Entonces, en realidad, la sífilis puede afectar cualquier parte del ojo, incluyendo pues la córnea, ¿cierto? Puede producir corioretinitis, puede producir uveitis anterior y posterior, puede producir retinitis, puede afectar cualquier parte, pero iritis también, solo el iris. Entonces puede tener pues como compromiso ocular y como ya les mencioné, en cualquier momento puede presentarse compromiso del sistema nervioso central, que también pues lo puede presentar. Entonces sería pues lo que es la sífilis secundaria, pues tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos. Y en inmunosuprimidos el exantema normalmente es mucho más fuerte, el todo va a ser mucho más exacerbado y hay unas descripciones de lo que se llama sífilis maligna, que se daría principalmente en pacientes inmunosuprimidos, que sería tema monstruoso, muy exagerado, con bastante compromiso hepático, que se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Y pasaríamos a lo que ya sería la sífilis terciaria. Entonces voy a meterme acá a la latencia. Bueno, la latencia primero. La latencia es el periodo en el que las pruebas serológicas son positivas, pero no hay síntomas. Entonces, serologías positivas, pero no hay síntomas, el paciente puede pasar desapercibido. La mayoría de recurrencias o de recaídas se dan por síntomas mucocutáneos, entonces pueden recaer, pero normalmente van a presentar estos síntomas mucocutáneos de manera más suave que en la presentación inicial. Pueden recurrir principalmente en el primer año. Y vamos a hablar ahora de lo que es la neurosífilis y sífilis terciaria. Entonces, neurosífilis, como les mencioné, es un aspecto, digamos, aparte, porque tiene muchas manifestaciones clínicas. La vamos a poner acá. Entonces, la neurosífilis. Vamos a tener varias manifestaciones. La primera es que va a ser asintomática. Simplemente va a tener compromiso del líquido cefalorraquídeo, puede haber alteraciones, puede haber pleocitosis, líquido cefalorraquídeo, puede haber pleocitosis, puede haber aumento de las proteínas, ¿cierto? Puede haber pleocitosis, aumento de las proteínas, es como lo más importante, o pues puede estar completamente normal, no necesariamente estar alterado. Y vamos a tener, en este caso, sería un BDRL positivo, que es una prueba pues, serológica para sífilis, pero nuestro paciente acá no va a presentar síntomas. Se puede hallar desde el primer momento de la enfermedad. Otra manifestación de neurosífilis sería la meningitis sifilítica. Entonces, la meningitis sifilítica va a tener síntomas de meningitis con cefalea, aumento de la presión intracraneana, cefalea, aumento de la PIC,
va a tener todo lo que son pues signos, pues puede tener síntomas benignos, obviamente ninguno comprometidos, como pues disminuye la respuesta inmune, esto puede pasar completamente pues desapercibido o solamente con cefalea, pero en pacientes inmunocompetentes pueden tener cefalea, aumento de la PIC, depende del área que comprometa, puede tener incluso convulsiones y compromete la parte del vértice o de la base del cráneo, y puede tener también hidrocefalia. Entonces, esa sería la meningitis sifilítica. Otra forma de neurosífilis diferente sería todo lo que es la neurosífilis meningovascular. Entonces, el compromiso meningovascular va a estar dado principalmente por focalizaciones, porque se comportan como pequeños infartos. Entonces va a haber focalizaciones dependiendo del área que afecte, puede afectar principalmente pues el encéfalo, pero se han descrito que también puede afectar la médula o el tronco encefálico. Entonces puede haber focalizaciones, se presenta principalmente como la sífilis es más de pacientes jóvenes, entonces una se ve en un paciente de 30, 50 años, sin antecedente pues de enfermedad arteriosclerótica ni pues de enfermedad, digamos, cardiovascular importante, siempre hay que sospecharlo, sobre todo una se ve en paciente joven. Puede presentarse como focalizaciones, puede afectar cualquier parte, desde la arteria cerebral media hasta las anteriores y las posteriores, incluso también cerebelosas, entonces presentarse como un síndrome de fosa posterior. Entonces siempre, digamos que sospechar. Otra manifestación de las neurosífilis viene siendo lo que es la sífilis, la neurosífilis ocular. Entonces sería aquí el cuarto. La neurosífilis ocular, que como les mencioné, digamos que la sífilis puede invadir el ojo y presentar pues todo lo que es en las diferentes cámaras, pero acá en la neurosífilis ocular va a afectar todo lo que es el nervio. Entonces me puede presentar pues retinitis y todo lo que es la retina. Entonces retinitis, desprendimiento de retina, incluso atrofia pues del nervio óptico, ¿cierto? Y todo lo que es compromiso retiniano. Hay una característica que es que la visión se vuelve como en escopeta, entonces empieza desde la periferia y llega pues al centro la alteración por el pues, ocular, por la sífilis. Puede también tener compromiso óptico, ¿cierto? Entonces vamos a tener compromiso óptico, o pues en este caso sería por diferentes pares craneales, acá sería más que todo el 8, pues compromiso óptico o pues pares craneales, lo voy a poner así mejor. Entonces del par craneal 8 se puede afectar por diferentes formas. La primera es que se afecta por una afectación del hueso temporal directamente localizada, y la segunda es por la inflamación del nervio como tal, o una pues sí, inflamación como del canal y del nervio como tal. Entonces puede tener el paciente, va a tener hipoacusia, bilateral, puede ser bilateral, sensorial, neurosensorial y pues súbita o progresiva, dependiendo si afecta el nervio o si afecta pues como tal el hueso. Se puede preceder incluso de tinnitus, puede también tener vértigo, laberintitis y todos pues los síntomas que comprometen al octavo par. Otra forma de manifestación de la sífilis pues, neurológica serían las gomas sifilíticas en el sistema nervioso central. Las gomas en el sistema nervioso central. Las gomas del sistema nervioso central, que las gomas, que no se los he mencionado, son como un tejido de granulación inflamatorio fibrótico que va a estar en un centro nefrótico. Entonces tiene un centro nefrótico y alrededor hay un tejido inflamatorio de granulación, ¿cierto? Es una masa. Entonces, si estas masas están en el sistema nervioso central,
se van a comportar como, pues, como una lesión de, pues, de masa, ¿cierto? Entonces, los diagnósticos diferenciales van a ser, por ejemplo, el toxoplasma, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y otras enfermedades que comprometan el sistema nervioso central. Listo, esas son las principales. Y finalmente la neurosífilis tardía, que va a ser lo que es el tabes dorsal y entonces el tabes dorsal y la paresia. Y la paresia, entonces, el tabes dorsal vamos a tener bueno, eso sería como de neurosífilis. Ahora, de sífilis terciaria, tenemos el tabes dorsal y la paresia. El tabes dorsal se va a dar principalmente por desmielinización de los nervios y los ganglios de la columna. Entonces, esto es desmielinización. Y va a tener el paciente dolor en las extremidades, con limitación para los movimientos, va a tener pues mucho dolor y puede presentar marcha atáxica con signo de Romer positivo. Y la paresia generalizada, entonces hace parte de todo lo que es el sistema, pues digamos, pues periférico, ¿cierto? Pero acá va a haber compromiso de la corteza gris, puede haber infiltración de la sífilis en la corteza cerebral y la sustancia gris. Y el paciente se va a presentar con alteraciones para el habla, con alteraciones para los movimientos, con alteraciones para pues, habla pues lenta, o pues alteraciones en el, pues, ilusorias y de alucinaciones. Finalmente, entonces, vamos a tener el compromiso cardiovascular, se va a presentar por aortitis, principalmente de la aorta ascendente en la sífilis terciaria. Y para el diagnóstico, en el diagnóstico vamos a tener dos pruebas. Entonces tenemos diagnóstico, pruebas treponémicas y no treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos principalmente el PDRL y el RPR en el medio. Y en las treponémicas, que eso nos van a mirar los fosfolípidos como la cardiolipina, ¿cierto? Y en las treponémicas tenemos lo que es el FTA absorbible y tenemos también lo que es el TTPA. ¿Cierto? Esto lo que van a mirar son inmunoglobulinas principalmente, G y E. Entonces, al ser estas inmunoglobulinas van a ser mucho más específicas y más sensibles, y estas van a mirar fosfolípidos de la membrana. Estas van a permanecer positivas por toda la vida desde que un paciente tenga la primera infección. Entonces, cuando salgan los, digamos, reactivas, el FTA o las pruebas treponémicas van a permanecer positivas, porque indican inmunidad, pues ya, digamos, adquirida. El BRL y el RPR, por el contrario, inicialmente pueden tener unas elevaciones altas en los títulos altas, pero con el tratamiento estos títulos van a bajar. Entonces, se dice que son reactivos cuando hay una dilución más de 1 en 8. El RPR puede presentar títulos más altos que el BRL en un mismo paciente. Entonces, se debe tener en cuenta. Entonces, los títulos son positivos y cuando se da el tratamiento deben ir disminuyendo progresivamente. Deben disminuir más de 4 veces pues, lo que se tenía inicialmente, más de 4 veces, y llegando, ojalá, a la seroconversión, en la que sea negativa, pero muchas personas pueden nunca llegar a negativizarse, especialmente los, pues, entonces, los inmunocomprometidos pueden tener esto, incluso por la respuesta pues, inmunológica deteriorada, pueden permanecer positivos a títulos bajos. Hay un efecto importante que es el efecto Prozona. El efecto Prozona es cuando hay gran cantidad de anticuerpos que, como esas son pruebas donde se hacen aglutinaciones, no permiten la dilución y la aglutinación. Esa cantidad a los, digamos, en títulos más bajos. Entonces, para eso se deben hacer más diluciones para garantizar que sí se pueda, digamos, prueba. Esto en cuanto al efecto Prozona, ¿en quiénes se ven? Principalmente en pacientes con muchos anticuerpos, como en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, esto es una causa de pruebas con falsos
falsos negativos. ¿Qué me puede dar a mí falsos positivos? Otro tipo de enfermedades, como enfermedades autoinmunes, que me produzcan todo un proceso inflamatorio, que me hagan elevar el BDRL, como enfermedades autoinmunes, el lupus, la malaria se ha visto que también influye, la hepatitis C. Entonces, esas pruebas me podrían darles falsos positivos. Característicamente, digamos, naturalmente o clásicamente se ha dicho que el diagnóstico se hace con una prueba no treponémica y se confirma con una treponémica. Sin embargo, hay algoritmos invertidos donde se hace primero la treponémica y luego la no treponémica. Esto dado a que las treponémicas mayor sensibilidad, aproximadamente el 86%, en comparación con el 70% de las pruebas treponémicas cuando las comparan con microscopía de campo oscuro. Entonces, eso sería el algoritmo normal y el invertido sería al revés. Iniciar por una treponémica y continuar con una no treponémica. En países desarrollados, por ejemplo, las guías de Gran Bretaña recomiendan también la realización de un inmunoanálisis o una pues, también PCR como primera opción. Pero en nuestro medio no está tan disponible la PCR para sífilis, por lo que continuamos haciendo como primera opción las no treponémicas o las treponémicas. Muy útil y se usa principalmente en líquidos de calor aquí, que tengan síntomas como cefalea o cualquiera que les mencioné y que tenga, pues, por ejemplo, prueba positiva serológica para sífilis. Entonces, ese es el diagnóstico. En cuanto a la neurosífilis, hay muchos debates. Hay muchos debates, que si se debe hacer punción lumbar a todos o no se debe hacer punción lumbar a todos o solo a los sintomáticos. Hay guías como la del CDC que recomienda solamente a pacientes sintomáticos. Sin embargo, como vemos, se puede presentar en cualquier espectro, en cualquier momento de la enfermedad. Hay otros que debaten que se debe realizar pues desde que se sospecha, ¿cierto? Sobre todo, especialmente en inmunocomprometidos, porque el paso de la quiroqueta al líquido cefalorraquídeo puede ser pues mucho más precoz. En cuanto al tratamiento, bueno, una cosita importante. Las recaídas, los títulos deben ir bajando poco a poco, hasta llegar a negativizarse, ojalá, los de las pruebas no treponémicas, porque ya sabemos que las treponémicas se mantienen positivos. Los títulos deben bajar, pero si no bajan, entonces se considera una recaída o una falla en el tratamiento cuando los títulos aumentan mayor o igual a 4 veces, 4 diluciones posterior a recibir el tratamiento apropiado. Entonces ahí se considera pues, o recaída o que pues ya digamos, por ejemplo, si se trató una sífilis latente y no hubo caída y por el contrario aumentó, es muy posible que nos estemos enfrentando ante una neurosífilis. En cuanto al tratamiento, entonces, ¿qué tenemos de tratamiento? Tenemos que para la sífilis primaria, la bacteria es una bacteria que tiene muy poca mecanismo de resistencia, entonces no ha desarrollado casi mecanismos de resistencia, entonces todavía es muy sensible a la penicilina, entonces nos sirve la penicilina genisatínica a la dosis de 2.4 millones de unidades, dosis única. La sífilis secundaria se va a tratar con penicilina genisatínica también, $2.4 millones de unidades, pero esta debe ser cada semana por 3 semanas. Cada semana por 3 semanas. Especialmente por lo que les dije que la replicación es lenta para disminuir pues como todo el periodo de latencia. Y ya estamos sospechando con neurosífilis,
o neurosífilis, entonces nuestro tratamiento va a ser con penicilina cristalina en este caso, de 18 a 24 millones de unidades al día. Entonces sería más o menos de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas. Este sí va a ser por 10 a 14 días. En pacientes alérgicos a la penicilina, hay otros esquemas donde se recomienda pues, la doxiciclina, o incluso la ceftriaxona. No se recomiendan macrólidos porque sí se ha reconocido resistencia a los macrólidos, y en este caso serían 10 miligramos cada 12 horas por 14 días. Acá sería muy similar, doxiciclina 100 cada 12, pero por 28 días. Y definitivamente en neurosífilis sí sería ceftriaxona porque se ha visto pues, que tiene mejor penetrancia a lo que es el sistema nervioso central. Entonces la ceftriaxona sería 1 a 2 gramos, pues mejor 2 gramos, también seguidos por, pues, o en infusión por 14 días. Entonces sería pues en caso de alergia a la penicilina. Si hay recaídas, pues se deben, digamos, volver a tratar o sospechar, por ejemplo, si fue que era una latente y la traté como una primera infección, o si fue que la traté como una secundaria y en realidad era una neurosífilis no tratada. Complicaciones del tratamiento, existe una reacción que se llama la reacción de James-Heimer, que lo que es que cuando se pone la penicilina hay una liberación masiva de citoquinas y a las 6 o 8 horas de inicio del tratamiento puede producir hipotensión, puede producir alteraciones de la penicilina, puede producir pues, palpitaciones, hipotensión y puede ser muy severa, incluso pues, si hay sífilis cardiovascular, por ejemplo, puede presentar pues, muerte. Si hay, por ejemplo, aneurisma, se puede reventar la aneurisma por la muerte y la respuesta inflamatoria tan severa. Eso es como lo que les traía del tratamiento. Finalmente, para la prevención, obviamente, lo primero es el uso de preservativo, tratar de pues, disminuir el contagio, es lo primero. Posteriormente, se ha visto relación con el VIH, entonces siempre hacer tamizaje. En la el tamizaje es obligatorio, en poblaciones de riesgo recordemos hacer tamizaje, y para pues, conservar digamos, el tratamiento se recomienda 2 semanas con uso de preservativo y hacer un seguimiento periódico. El seguimiento está estipulado cada 3 meses, los primeros 6 meses, entonces el seguimiento sería cada 3 meses, por 6 meses, luego cada 6 meses por 1 año, y ya pues hasta que haya la seroconversión. En los pacientes con VIH el seguimiento se debe hacer hasta 2 años, porque estos pacientes los títulos pueden permanecer positivos por mucho más tiempo, incluso pueden demorarse más en negativizarse o nunca negativizarse. Entonces se recomienda que se haga seguimiento con serologías consecutivas, incluso en los seguimientos también de VIH. Bueno, eso era lo que tenía para mencionarles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muy bien, entonces esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Solo falta aclarar que en términos de el enfoque de este tipo de pacientes es importante desde el principio determinar si su paciente es inmune a generar una serie de cambios en el enfoque desde el punto de vista clínico, porque las lesiones van a ser más severas, más diseminadas, van a comprometer más órganos, desde el punto de vista diagnóstico, porque van a tener diluciones más altas, porque pueden haber tanto falsos positivos como falsos negativos, y porque en el tratamiento es importante tener en cuenta siempre pensar y descartar la neurosífilis asintomática. Pues si su paciente tiene síntomas neurológicos, pues va a ser mucho más sencillo, sobre todo en el paciente inmunocomprometido, los síntomas oculares y ópticos, un paciente que empieza a perder la audición, y en el paciente inmunocompetente, desafortunadamente, muchos de ellos manifiestan formas meningovasculares, como un accidente cerebrovascular por la vasculitis y la endarteritis que produce el treponema. Entonces ya va a haber consecuencias y secuelas a largo plazo. En este enfoque es importante
La mayoría de los pacientes los estamos diagnosticando en la fase latente tardía. Por eso cuando usted diagnostica alguna enfermedad de transmisión sexual, encuentra una hepatitis B, una hepatitis C, unos condilomas, un herpes, tamícele todas las enfermedades de transmisión sexual, porque usted podría tener acceso a una sífilis latente tardía, en cuyo caso, dependiendo de las diluciones, usualmente si tiene más de 32 DILs, estaría indicado realizar una punción lumbar para diagnosticar una sífilis, una neurosífilis asintomática en un paciente con sífilis latente tardía, por la diagnosticar y tratar antes de que se presente en formas psiquiátricas como en la afasia generalizada, en un tabes dorsal, en una neurosífilis ocular, óptica o en una meningovascular. Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos para hacer un enfoque rápido, un enfoque asertivo y un tratamiento que nos evite complicaciones a largo plazo. Esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Recuerden, estos es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, que vemos en una próxima oportunidad.